Hay momentos en la vida en los que el cielo guarda silencio y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la verdad es otra. Cuando ya no queda fuerza, cuando el futuro se vuelve borroso y el corazón aprende a resistir en silencio, es ahí donde Dios comienza a obrar. Existen historias que no aparecen en las noticias, que no se cuentan en voz alta, pero que están llenas de milagros invisibles. Historias nacidas en el cansancio, en la soledad y en una fe que se sostiene, aunque tiemblen las manos. Hoy quiero compartirte el testimonio de una mujer que caminaba cada día bajo el sol, sin certezas, sin documentos y sin promesas. Su mundo cabía en una mochila vieja, cargada de recuerdos, lágrimas y oraciones nunca respondidas. O eso creía ella, porque lo que esta mujer no sabía es que Dios ya había preparado algo nuevo para su vida, y que en la noche más fría del año, un pequeño acto de compasión abriría la puerta a un milagro que marcaría su 2026 para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de ella, habla de lo que Dios también puede hacer contigo. Antes de continuar, quiero pedirte algo desde el corazón. No avances este video como uno más. Escúchalo con el alma abierta, porque hay mensajes que llegan justo cuando los necesitamos, aunque no sepamos por qué. Si este tipo de historias fortalece tu fe, acompáñanos suscribiéndote al canal. Cada testimonio que compartimos tiene un propósito, y tal vez el próximo sea el que Dios use para hablarte directamente. Y escríbeme en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia? Y dime también, ¿estás esperando un milagro para este nuevo año? Leemos cada mensaje y oramos por cada petición. No estás solo. Rosa María Hernández tenía 41 años cuando esta historia comenzó, pero su rostro mostraba el cansancio de 2 vidas. Vivía en un cuarto prestado en las afueras de Watsonville, California, donde los campos de fresas se extienden como un mar verde hasta donde alcanza la vista. Era una mujer pequeña de apenas 1,50 m, pero con una fortaleza en la mirada que desmentía su fragilidad aparente. Sus manos contaban historias que su boca callaba. Eran manos ásperas, agrietadas por años de trabajar la tierra sin guantes, con las uñas rotas y manchas oscuras que ningún jabón podía quitar. Llevaba el cabello negro recogido siempre en una trenza apretada, salpicada de canas prematuras que brillaban como hilos de plata bajo el sol. En su rostro moreno, surcado por líneas de preocupación, todavía habitaban rastros de la belleza que una vez fue, ahora escondida detrás del dolor y el cansancio. Rosa María era viuda de la peor manera posible, sin cuerpo que enterrar, sin tumba que visitar. Originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, había llegado a Estados Unidos siguiendo el sueño americano que resultó ser más pesadilla que promesa. Vivía en las sombras, sin papeles, sin seguro médico, sin más compañía que el miedo constante a ser descubierta y deportada. Era invisible para el mundo, una más entre miles que cosechan la comida que otros comen sin saber de dónde viene. Su rutina era simple y demoledora. Cada madrugada, cuando el cielo todavía era negro como tinta, Rosa se levantaba al sonido del despertador a las 4:30, se preparaba un café aguado en una ollita abollada, se ponía la misma ropa de trabajo que lavaba cada noche y salía rumbo a los campos con su mochila vieja cruzada al pecho. Esa mochila café, remendada con hilos de diferentes colores, era su tesoro más preciado. Dentro guardaba una Biblia pequeña con las páginas amarillentas, una foto descolorida de su hijo Miguel y una libreta donde escribía oraciones que nunca se atrevía a decir en voz alta. Pero había algo en Rosa María que ni la pobreza ni la soledad habían logrado arrancar: su fe. No era una fe ruidosa o exhibida, sino silenciosa y profunda como raíces antiguas. Mientras doblaba su espalda sobre los surcos húmedos, arrancando fresas bajo el sol, implacable, sus labios se movían en oración constante. Dios proveerá, susurraba. El Señor nunca abandona. Y aunque su voz temblaba de cansancio y duda, seguía creyendo. Porque cuando no te queda nada más, todavía te queda Dios. La historia de cómo Rosa llegó a ese punto es una herida que nunca cerró completamente. Hace 6 años, cuando Miguel tenía apenas 17, ella había juntado cada centavo durante 2 años
para pagar a un coyote que prometió traerlo seguro desde Oaxaca. Miguel quería estudiar, ayudar a su madre, construir una vida mejor. La noche que se despidieron, Rosa lo abrazó tan fuerte que él bromeó: «Mamá, me vas a ahogar antes de que me vaya». Fueron las últimas palabras que intercambiaron. 3 semanas después, recibió la llamada que destroza a miles de madres cada año. Miguel había muerto de sed en el desierto de Arizona. Su cuerpo fue encontrado junto a otros 5 jóvenes, todos menores de 20 años, todos persiguiendo el mismo sueño que se convirtió en tumba. Rosa nunca pudo viajar a identificarlo, nunca pudo darle un entierro digno. Solo tiene esa foto descolorida donde Miguel sonríe con un uniforme escolar prestado, lleno de esperanza en los ojos. Desde ese día, algo dentro de ella se rompió, pero curiosamente su fe no. Se transformó, se hizo más desesperada, más urgente, pero no murió. La situación financiera de Rosa era un abismo que se hacía más profundo cada mes. Ganaba $9 la hora cuando el patrón le pagaba, porque a veces las semanas pasaban y él encontraba excusas, que la cosecha estaba mala, que había demasiados trabajadores, que mejor esperara. Pagaba $300 al mes por un cuarto sin cocina que compartía con otras 2 mujeres, donde las paredes de madera dejaban pasar el frío y los ratones entraban como si pagaran renta. El resto del dinero se le escapaba como agua entre los dedos. Comida, tortillas, frijoles, arroz, huevos cuando había suerte. Enviaba lo poco que sobraba a su madre anciana en 1906, Oaxaca, que vivía sola y enferma en la misma casa de adobe donde Rosa nació. Había meses en que Rosa comía solo una vez al día para poder mandar esos $100 que significaban la diferencia entre vida y muerte para su madre. La deuda con el coyote que llevó a Miguel a su muerte todavía la perseguía. $2,000 que los familiares del coyote exigían, con intereses que crecían como maleza. Pero lo más pesado no era la pobreza material, sino la soledad existencial. Rosa vivía en un estado constante de terror invisible. Cada patrulla que pasaba la hacía agachar la cabeza. Cada noticia sobre redadas migratoria la mantenía despierta por las noches. No podía ir al médico cuando enfermaba. No podía denunciar cuando el capataz le tocaba el hombro de más. No podía quejarse cuando le pagaban menos de lo prometido. Era un fantasma con latido, una sombra que trabajaba en silencio y oraba en secreto. Sin embargo, en medio de ese infierno cotidiano, Rosa mantenía pequeños rituales de fe que la anclaban a la esperanza. Cada noche, sin importar qué tan destruida llegara a casa, sacaba su Biblia y leía un versículo. No siempre entendía las palabras complicadas, pero las dejaba caer sobre su corazón como bálsamo. Escribía en su libreta oraciones simples: Dios, ayúdame a ver otro amanecer, protege a mi madre, dale paz a Miguel, dame fuerzas. Y aunque nadie le respondía con voz audible, algo dentro de ella insistía en que Dios escuchaba. Tengo más fe que miedo, se decía a sí misma, aunque la balanza entre ambos se inclinaba peligrosamente hacia el terror con cada día que pasaba. El 31 de diciembre amaneció extraño en Watsonville. Rosa lo sintió en los huesos antes de ver el cielo. Había algo denso en el aire, una electricidad que hacía que el vello de los brazos se erizara sin razón. Cuando salió de su cuarto a las 5 de la mañana, el cielo estaba de un color gris metálico que nunca había visto, como si alguien hubiera extendido una sábana de plomo sobre el mundo. Las nubes se amontonaban unas sobre otras, gordas y oscuras, moviéndose con una urgencia inquietante. Los pájaros, que normalmente llenaban el amanecer con sus cantos, estaban en silencio. Era un silencio antinatural, presagio. El viento comenzó a soplar desde el mar con ráfagas frías que olían a sal y electricidad, arrastrando consigo hojas secas y polvo en remolinos pequeños que danzaban por el camino. Rosa se ajustó el suéter delgado que era toda su defensa contra el frío y caminó hacia los campos, apretando su mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Ese día, el capataz la mandó llamar con una noticia que confirmó sus peores temores. Hernández, te voy a bajar las horas, le dijo sin mirarla a los ojos, mascando chicle con indiferencia. Hay demasiada gente y poca cosecha, 3 días a la semana nada más.
Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero solo asintió con la cabeza, sin atreverse a protestar. 3 días significaban tal vez $100 a la semana si tenía suerte. No alcanzaba ni para la renta. Mientras trabajaba esa tarde, el cielo se fue oscureciendo progresivamente. A las 3 parecían las 6 de la tarde. Las nubes ahora eran negras como carbón, con vetas moradas que parecían moretones en la piel del cielo. Los truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, graves y amenazantes, como si Dios arrastrara muebles pesados en el cielo. Los relámpagos iluminaban el horizonte en explosiones silenciosas de luz blanca que dejaban manchas en la retina. El capataz dio la orden de recoger temprano. «Se viene algo feo», gruñó, mirando al cielo con preocupación. Los trabajadores se dispersaron rápidamente, cada quien a buscar refugio. Rosa caminó de regreso a su cuarto, con el viento azotándole la cara, llevando consigo el olor inconfundible de la lluvia que estaba por caer. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando llegaba a su puerta, gruesas, pesadas, frías como hielo. Esa noche, Rosa no pudo quedarse en su cuarto. Don Refugio, el dueño del rancho viejo al final del camino, le había ofrecido $20 por limpiar el granero abandonado que llevaba años sin uso. «Necesito guardarlo decente», le había dicho. «Si lo haces hoy, te pago en efectivo». $20 eran $20. Rosa aceptó, sin saber que esa decisión cambiaría todo. Llegó al granero cuando la tormenta ya rugía con toda su fuerza. La lluvia caía en cortinas grises, golpeando el techo de lámina con un estruendo que parecía el fin del mundo. Los truenos sacudían las paredes de madera vieja. Rosa encendió su linterna pequeña y comenzó a trabajar, barriendo, moviendo cajas, limpiando telarañas. El viento se colaba por las rendijas, silbando como alma en pena. Afuera, los relámpagos convertían la noche en día por un segundo, antes de devolverla a la oscuridad. Mientras trabajaba, Rosa oraba en voz baja: «Señor, no sé qué va a pasar con 2026. No sé si voy a poder pagar la renta. No sé si mi madre va a estar bien. No sé si voy a aguantar otro año así». Su voz se quebraba entre las palabras. «Pero tú sabes, tú siempre sabes. Ayúdame a confiar. Dame una señal de que no estoy sola». Afuera, un trueno explotó tan cerca que hizo temblar el suelo. Rosa cerró los ojos y siguió orando, con las manos juntas y la fe tambaleante pero viva. No sabía que Dios estaba a punto de responder de la forma más inesperada. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido que no era la lluvia, ni el viento, ni los truenos. Un gemido, débil, ahogado, humano. Rosa se quedó paralizada, la escoba suspendida en el aire, el corazón golpeándole el pecho como puño cerrado. «¿Hay alguien ahí?», preguntó en español, con la voz temblorosa. Silencio. Luego, otro gemido, esta vez más claro, viniendo de detrás de unas cajas apiladas al fondo del granero. Rosa avanzó despacio, alumbrando con su linterna el camino entre las sombras. El haz de luz temblaba en su mano porque ella temblaba entera. Y entonces la vio, una joven, tal vez de 22 o 23 años, acurrucada entre cajas de madera podrida, empapada hasta los huesos, temblando violentamente. Su ropa estaba sucia y rasgada. Sus labios tenían un tono azulado. Sus ojos enormes brillaban con terror en la oscuridad. Tenía el cabello negro pegado a la cara por la lluvia y el sudor, y cuando la luz la alcanzó, levantó una mano como para protegerse. «Por favor», susurró la joven con voz ronca, «no me denuncie, por favor». Y entonces Rosa vio algo más, la curva inconfundible de su vientre bajo la ropa mojada. Esta muchacha estaba embarazada. Rosa calculó que tendría unos 7 u 8 meses. «No te voy a denunciar», respondió Rosa instintivamente, aunque su mente ya corría calculando los riesgos. «¿Qué haces aquí? ¿Estás herida?». La joven comenzó a llorar en silencio, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia que todavía goteaba de su rostro. «Me llamo Lucía. El coyote me dejó aquí hace 2 días. Dijo que volvería, pero nunca regresó. No tengo a dónde ir. No conozco a nadie. Tengo frío. Tengo miedo». Su voz se quebraba con cada palabra, y Rosa sintió que algo se desgarraba dentro de su propio pecho. Esta muchacha
Podría ser la edad que tendría Miguel ahora, pero el miedo también vivía en Rosa. Una voz en su cabeza comenzó a susurrar advertencias. Si ayudas a esta muchacha, te pueden descubrir. Si la esconden aquí y la encuentran, te deportan. Tienes tus propios problemas. No puedes salvar a todos. Protégete primero. Era la voz de la supervivencia, la voz que aprende a ser egoísta cuando el mundo te enseña que nadie te va a proteger. Pero entonces surgió otra voz, no audible, pero clara como el cristal en su corazón. Una voz que decía, ella soy yo. Cuando ayudas al más pequeño, a mí me ayudas. Cuando das de comer al hambriento, a mí me das de comer. No temas. Rosa reconoció esa voz. Era la misma que la había sostenido cuando recibió la noticia de Miguel. La misma que susurraba, sigue adelante, en las madrugadas más oscuras. La voz de Dios, o de lo que ella creía que era Dios. Rosa María tomó una decisión que desafió toda lógica de supervivencia. Ven, le dijo a Lucía extendiendo la mano. No puedes quedarte aquí, te vas a enfermar. Vamos a mi casa. Y en ese momento, bajo el rugido de la tormenta y el peso de sus propios miedos, Rosa eligió la bondad sobre la seguridad. Eligió amar sobre protegerse. Eligió creer que Dios provee cuando compartes lo poco que tienes, aunque ese poco sea todo lo que te queda. Llegar al cuarto de Rosa fue una odisea. Las dos mujeres caminaron por el camino de tierra convertido en lodo, sosteniéndose una a la otra contra el viento, que parecía querer arrancarlas del suelo. La lluvia las golpeaba sin piedad. Los relámpagos iluminaban su camino tambaleante. Cuando finalmente entraron, empapadas y jadeantes, las compañeras de cuarto de Rosa ya se habían dormido. Rosa llevó a Lucía a su pequeño espacio, apenas 2 metros cuadrados donde cabía un colchón delgado, una caja de cartón con ropa y su mochila sagrada. «Quítate esa ropa». «Mojada», susurró Rosa, buscando entre sus pertenencias. Le dio a Lucía su único suéter seco, una camiseta vieja y su única frazada decente. Lucía temblaba tanto que sus dientes castañeaban audiblemente. Rosa la envolvió como si fuera una niña, frotándole los brazos para devolverle el calor. «Vas a estar bien», le repetía. «Ya estás a salvo. Dios te trajo hasta aquí». Luego vino la comida. Rosa tenía tan poco. 4 tortillas que había guardado de la mañana, ya un poco duras, un puñado de frijoles refritos fríos en un Tupperware, medio aguacate y una naranja. Era su comida para el día siguiente, pero sin pensarlo 2 veces, Rosa lo compartió todo. Calentó las tortillas en el comal eléctrico que compartían las inquilinas. Recalentó los frijoles, partió el aguacate en 2 mitades perfectas. Preparó los platos como si fuera una cena de reyes, no sobras de pobreza. Lucía comió con desesperación, lágrimas rodando por sus mejillas mientras masticaba. «Gracias», decía entre bocado y bocado. «Gracias, gracias». Rosa la observaba con ternura maternal, recordando cuando alimentaba a Miguel de niño, cómo sus ojitos se iluminaban con cada cucharada. El dolor de esa memoria se mezclaba con la alegría extraña de poder servir a alguien más, de no sentirse completamente impotente. Mientras comían, Lucía comenzó a hablar. Su historia era familiar y desgarradora. Venía de Honduras, huyendo de un hombre que la golpeaba. Cuando descubrió que estaba embarazada, supo que tenía que escapar, o su hijo nacería en el infierno. Vendió todo lo que tenía, juntó $2,000, pagó a un coyote que prometió llevarla hasta California donde su hermana mayor vivía, pero a mitad del camino, el coyote la abandonó. Me dijo que estaba muy lenta por el embarazo, que me iba a delatar con la migra. Me dejó en ese granero con una botella de agua y se fue. Rosa escuchaba en silencio, asintiendo, limpiando las lágrimas de Lucía con su mano áspera. «¿Y tu hermana?», preguntó. «Tengo su número, pero me robaron el teléfono hace días. No sé dónde buscarla. Solo sé que vive cerca de Watsonville, que tiene algo que ver con agricultura». Lucía se tocaba el vientre con amor y miedo mezclados. «Este bebé es lo único bueno que me ha pasado. Es mi segunda oportunidad, pero tengo tanto miedo». Entonces Rosa hizo algo que no había hecho con nadie desde la muerte de Miguel. Abrió su corazón. «Mira esto», le dijo, sacando su mochila preciosa. Le mostró la foto de Miguel,
contándole su historia con la voz entrecortada. Le mostró su Biblia, sus oraciones escritas con letra temblorosa. Yo también he perdido mucho. Yo también tengo miedo todos los días. Pero ¿sabes qué me mantiene de pie? Rosa tomó la mano de Lucía y la puso sobre su propio corazón. Esta fe, pequeña, débil, casi apagada a veces, pero viva, porque Dios no se olvida de los corazones buenos. El bien que haces siempre vuelve. ¿De verdad crees eso?, preguntó Lucía, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero brillando con un destello de esperanza. Aunque todo esté tan mal, ¿de verdad crees que Dios nos ve? Rosa asintió con la certeza que solo nace del sufrimiento sobrevivido. Sí, hija, lo creo, y voy a ayudarte a encontrar a tu hermana. Mañana buscaremos la manera, pero ahora duerme. Tú y tu bebé necesitan descansar. Lucía intentó agradecer con palabras más elaboradas, prometiendo que algún día le pagaría, que nunca olvidaría lo que Rosa estaba haciendo. Pero Rosa la detuvo con suavidad. No me debes nada. Esto no es un favor. Es lo que hacemos cuando todavía somos humanos. Es lo que hace que valga la pena seguir vivos. Esa noche, las dos mujeres durmieron en el colchón estrecho, una junto a la otra, compartiendo calor y esperanza, mientras afuera la tormenta seguía rugiendo, sin saber que estaba lavando el camino para un nuevo comienzo. La mañana llegó con una quietud milagrosa. Cuando Rosa abrió los ojos, lo primero que notó fue el silencio. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo lavado y brillante. Los rayos del sol entraban por la ventana empañada, pintando líneas doradas sobre las paredes descascaradas. El aire olía a tierra mojada, a nuevo comienzo, a promesa. Rosa se levantó con cuidado para no despertar a Lucía, que dormía profundamente con una mano protectora sobre su vientre. Esa mañana, Rosa usó el teléfono de una vecina para ayudar a Lucía a contactar a su hermana. La llamada fue un milagro de coincidencias. La hermana de Lucía, Patricia, llevaba semanas buscándola. Desesperadamente, había reportado su desaparición. Había recorrido todos los campos y refugios de la zona. Cuando escuchó la voz de Lucía sollozando, «Pati, estoy viva», gritó de alegría al otro lado de la línea. Patricia llegó en menos de una hora, manejando como loca desde el pueblo vecino. El reencuentro fue una explosión de lágrimas y abrazos. Patricia era una mujer de unos 35 años, con ropa limpia y el aspecto de alguien que había logrado establecerse. Abrazó a su hermana menor, con una intensidad que hablaba de noches sin dormir y oraciones desesperadas. Luego se volvió hacia Rosa con gratitud tan profunda que no cabía en palabras. «Usted salvó a mi hermana, salvó a mi sobrino. ¿Cómo puedo agradecerle?». Rosa negó con la cabeza, sonriendo con timidez. Ya me agradeció. Verlas juntas es suficiente. Pero antes de irse, Lucía hizo algo inesperado. Se quitó una cadenita de plata que llevaba al cuello, con un pequeño dije de la Virgen de Guadalupe. «Era de mi abuela», dijo, con voz temblorosa. «Es lo único de valor que tengo. Quiero que usted la tenga, para que recuerde que Dios la puso en mi camino». Rosa intentó rechazarla, pero Lucía insistió con tal fervor que finalmente aceptó. Patricia anotó su número de teléfono en un papelito arrugado. «La voy a llamar», prometió. «Esto no se queda así». Cuando se fueron, Rosa se quedó parada en el camino de tierra, observando cómo el carro desaparecía entre las curvas. Se tocó la cadenita que ahora colgaba de su cuello, sintiéndola tibia contra su piel. Algo había cambiado en el aire, en su corazón, en el mundo. No sabía qué exactamente, pero se sentía diferente, más liviana, como si al compartir su pobreza hubiera ganado una riqueza invisible. Ese día, cuando volvió a los campos, Rosa trabajó con una sonrisa pequeña bailando en sus labios. Por primera vez en años, el futuro no le parecía solo una extensión de dolor. Tal vez, solo tal vez, el 2026 traería algo diferente. Pero la vida tiene una manera cruel de probar nuestra fe justo cuando comienza a fortalecerse. 2 semanas después, cuando enero entraba con su frialdad implacable, las cosas comenzaron a desmoronarse. El capataz no solo redujo las horas de Rosa, sino que las eliminó completamente. «Ya no te necesitamos», le dijo un lunes gris sin más explicación.
Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sin trabajo, no había dinero. Sin dinero, no había techo ni comida. Los días siguientes fueron una pesadilla en cámara lenta. Rosa buscó trabajo en todos los ranchos cercanos, pero era temporada baja y había demasiados brazos desesperados compitiendo por muy pocas oportunidades. Las compañeras de cuarto comenzaron a presionarla por la renta atrasada. Lo sentimos, Rosa, pero nosotras también estamos apretadas. La dueña del cuarto le dio una semana de plazo antes de sacarla. Una semana. 7 días para encontrar $300 que no tenía. Peor aún, llegó una carta desde Oaxaca. Su madre, que llevaba meses con diabetes, descontrolada, había sufrido una complicación seria. Necesitaba medicamentos urgentes, exámenes médicos, tal vez hospitalización. La hermana de Rosa, que cuidaba a su madre, le suplicaba por teléfono: necesitamos al menos $500, Rosa. Si no, no sé qué va a pasar. $500. Podría ser 1.000.000 para alguien que no tenía ni 10. Rosa cayó en un pozo de desesperación más profundo que cualquiera que hubiera conocido. De noche, acostada en su colchón delgado, lloraba en silencio para no despertar a las demás. Se tocaba la cadenita que Lucía le había dado y se preguntaba si Dios realmente había escuchado sus oraciones o si todo había sido coincidencia. ¿Para qué me diste esperanza si ibas a quitármela tan rápido?, le reclamaba a Dios en susurros furiosos. ¿Por qué me pediste ayudar a Lucía si yo misma me estoy hundiendo? Una noche, la más oscura de todas, Rosa abrió su libreta de oraciones y escribió con letra temblorosa: Dios, no entiendo tu plan. Estoy cansada. Estoy rota. Mi madre se está muriendo y no puedo hacer nada. Me voy a quedar en la calle. ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas? Las lágrimas caían sobre el papel, borrando las palabras. Rosa cerró la libreta y la apretó contra su pecho, sollozando con un dolor que nacía desde lo más profundo de su ser. Pero incluso en ese momento de quiebre total, algo en Rosa se negaba a soltar completamente la fe. Era como un reflejo involuntario, como respirar. Sacó su Biblia y la abrió al azar. Sus ojos cayeron sobre un versículo en Salmos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Rosa leyó esas palabras una y otra vez, dejando que penetraran la armadura de su desesperación. Está bien, susurró finalmente. Confío, no entiendo, pero confío. Si este es el fin, que sea tu voluntad. Pero si todavía hay un camino, muéstramelo. Por favor, muéstramelo. Al día siguiente, con solo 3 días para pagar la renta que no tenía, Rosa vendió lo último de valor que poseía: un anillo simple de oro que su madre le había dado cuando salió de Oaxaca. Le dieron $50 por él. $50 que no alcanzaban para nada, pero que eran todo. Esa noche, Rosa se durmió con el estómago vacío, la cadenita de Lucía como único consuelo contra su piel, rezando para que el amanecer trajera un milagro que su mente racional ya no podía imaginar. El milagro llegó en la forma menos esperada. Era sábado por la tarde, 5 días después de haber vendido el anillo de su madre. 2 días antes del ultimátum de desalojo, Rosa estaba sentada en el escalón de entrada a su cuarto, mirando al vacío con ojos secos de tanto llorar, cuando escuchó el sonido de un carro deteniéndose. No levantó la mirada. Ya nada le importaba. Pero entonces escuchó una voz familiar, apremiante. «Rosa María». Era Patricia, la hermana de Lucía. Rosa levantó la cabeza, confundida, y vio a Patricia bajarse de un carro junto con Lucía, cuyo vientre ahora era enorme, punto de dar a luz. «Te estuve buscando por todos lados», gritó Patricia casi corriendo hacia ella. «Cambiaste de número y nadie sabía dónde encontrarte. Menos mal que una vecina me dijo que todavía vivías aquí». Rosa se puso de pie lentamente, sintiendo como si estuviera en un sueño. Lucía la abrazó con dificultad, su barriga presionada entre ambas. «Te busqué tanto», sollozó Lucía. «No podía irme sin agradecerte como mereces». Le conté todo a Patricia, todo lo que hiciste por mí. ¿Cómo compartiste tu última comida? ¿Cómo me salvaste cuando pudiste haberme ignorado? Patricia tomó las manos de Rosa entre las suyas
y Rosa notó algo que no había visto en su primer encuentro. Estas manos estaban suaves pero fuertes, con un reloj bonito en la muñeca, las uñas bien cuidadas. Esta mujer tenía recursos. «Rosa María», dijo Patricia con voz solemne, «necesito contarte algo importante. Yo dirijo una cooperativa agrícola para mujeres migrantes. Se llama Raíces de Esperanza. Somos 20 mujeres que compramos tierra juntas, cultivamos orgánico y vendemos directo a restaurantes y mercados. Es completamente legal. Todas estamos documentadas o en proceso de estarlo. Tenemos techo, salario digno, seguro médico». Rosa escuchaba sin entender todavía hacia dónde iba esto. Pero no es solo un trabajo, es una familia, una comunidad. Patricia apretó las manos de Rosa. «Cuando Lucía me contó lo que hiciste, supe que eras exactamente el tipo de mujer que necesitamos en nuestra cooperativa. Alguien con corazón, con fe, con conocimiento de la tierra. He estado investigando tu situación. Sé que perdiste a tu hijo. Sé que estás sin papeles. Sé que no tienes trabajo». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero Patricia continuó. «Nuestra cooperativa está asociada con una organización legal que ayuda a trabajadoras agrícolas a regularizar su estatus. No es rápido ni fácil, pero es posible. Y mientras tanto, tenemos un lugar para ti». Lucía intervino, con voz temblorosa de emoción. «Patricia me dijo que tienen una cabaña vacía en el terreno de la cooperativa, pequeña pero digna, con cocina y baño. Es tuya si la quieres, y el trabajo empieza la semana que viene. $22 la hora para empezar, con aumentos basados en experiencia. Compartimos las ganancias al final de cada temporada». Rosa no podía procesar lo que estaba escuchando. Era demasiado, era imposible, era exactamente lo que había estado rogando a Dios durante meses. Pero Patricia todavía no terminaba. «Hay más. Cuando le conté a las mujeres de la cooperativa tu historia, hicimos una colecta. Entre todas juntamos $1000. Es para ti, sin condiciones, para que pagues lo que debas, para que ayudes a tu madre, para que respires». Patricia sacó un sobre grueso de su bolso y lo puso en las manos temblorosas de Rosa. «Y algo más. Tenemos contactos con médicos que ayudan pro bono. Le vamos a conseguir ayuda a tu madre en Oaxaca. Ya está en marcha». Rosa María se desplomó. Literalmente cayó de rodillas sobre la tierra, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de alivio, de gratitud, de fe confirmada. «Dios mío», repetía entre sollozos. «Dios mío, Dios mío». Patricia y Lucía se arrodillaron con ella, abrazándola, llorando también. Los vecinos miraban desde las ventanas, sin entender, pero sintiendo que algo sagrado estaba ocurriendo en ese escalón polvoriento. «¿Ves?», susurró Lucía al oído de Rosa. «Te dije que el bien que haces, siempre, vuelve. Tú me salvaste cuando estaba perdida. Ahora Dios usa a Patricia para salvarte a ti. Así funciona el amor, se multiplica, nunca se acaba». Rosa levantó la mirada al cielo, donde las nubes se abrían dejando pasar rayos de sol dorados, y supo con certeza absoluta que no había sido coincidencia. Dios había estado tejiendo este milagro desde esa noche de tormenta, usando hilos invisibles de bondad, fe y amor que ahora se revelaban en un tapiz hermoso. La fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. Y Rosa había creído. Contra toda lógica, contra toda evidencia, había creído. Y Dios no la había olvidado. La semana siguiente fue un torbellino de cambios que Rosa apenas podía asimilar. Patricia llegó con un equipo de 3 mujeres de la cooperativa para ayudarla a mudarse. No tenía mucho que empacar. Su ropa cabía en una bolsa, sus pertenencias en 2 cajas, pero ahora cada objeto adquiría un nuevo significado. No eran las posesiones de una mujer sin futuro, sino el equipaje de alguien que comenzaba de nuevo. La cabaña en el terreno de la cooperativa era pequeña pero hermosa. Tenía paredes de madera pintadas de azul claro, una ventana con cortinas blancas que alguien había colgado especialmente para ella, una cama real con colchón nuevo y sábanas limpias. La cocina tenía estufa de verdad, refrigerador pequeño y una mesa con 2 sillas. El baño tenía agua caliente. Rosa lloró la primera vez que se bañó con agua caliente sin apuro, sin tener
que turnarse con otras 6 personas. Era un lujo que había olvidado que existía. Con el dinero de la colecta, Rosa pagó todas sus deudas pendientes. La renta atrasada, las amenazas del coyote que por fin dejaron de perseguirla y sobre todo envió $600 a Oaxaca para el tratamiento de su madre. 2 semanas después, su hermana la llamó llorando de felicidad. «Rosa, mamá está mejor. Los medicamentos están funcionando. Los doctores dicen que se va a recuperar». Rosa escuchaba con el teléfono apretado contra el oído, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su madre estaba viva. Su madre iba a estar bien. El trabajo en la cooperativa era diferente a todo lo que Rosa había conocido. Las 20 mujeres trabajaban como equipo, turnándose en diferentes tareas, compartiendo conocimientos, cultivaban tomates orgánicos, lechugas, hierbas aromáticas. Patricia había creado un sistema justo. Todas ganaban lo mismo por hora, y al final de cada temporada, las ganancias se dividían equitativamente. Pero más allá del dinero había dignidad. Nadie gritaba órdenes, nadie tocaba a las mujeres inapropiadamente. Nadie las trataba como animales de carga. Rosa descubrió que tenía un talento especial para el cultivo de hierbas medicinales. Había aprendido de su abuela en Oaxaca sobre plantas curativas, y ese conocimiento antiguo ahora florecía en California. Comenzó una sección especial de albahaca, cilantro, epazote, hierbabuena y romero. Los restaurantes locales empezaron a pedir específicamente las hierbas de Rosa. Patricia, viendo su éxito, le ofreció una sociedad. «Esto que estás creando tiene potencial. Quiero que seas codueña de esta línea de productos, no trabajadora, dueña». Pero la bendición más grande vino 3 meses después. Lucía dio a luz a un niño hermoso, sano, de mejillas redondas y ojos curiosos. Lo llamó Miguel, en honor al hijo perdido de Rosa. Cuando Patricia se lo contó, Rosa se desmoronó de nuevo en lágrimas. «Me honra tanto», le dijo a Lucía cuando visitó al bebé. «Mi Miguel no pudo vivir su vida, pero este pequeño Miguel va a vivir la suya completa, con amor y oportunidades. Es como si una parte de mi hijo siguiera viva». Lucía le pidió a Rosa que fuera la madrina del niño. Rosa aceptó, sintiendo que Dios le estaba devolviendo, de una forma diferente, la maternidad que le habían arrebatado. El proceso legal para regularizar su estatus comenzó. Era lento, complicado, lleno de papeleo y espera, pero había esperanza real. Los abogados de la organización asociada le explicaron que por su trabajo en agricultura y su conexión con una cooperativa legal, tenía posibilidades reales de obtener documentos. No sería rápido, tal vez años, pero era un camino. Por primera vez desde que cruzó la frontera, Rosa podía imaginar un futuro donde no viviera en las sombras. Cada noche, antes de dormir en su cama con sábanas limpias, en su cabaña pequeña pero propia, Rosa abría su libreta de oraciones. Ya no escribía súplicas desesperadas. Ahora escribía gratitud. «Gracias, Dios, por usar mi pobreza para enseñarme tu riqueza. Gracias por hacerme lo suficientemente fuerte para el dolor y lo suficientemente suave para seguir amando. Gracias por no llegar cuando yo quería, sino cuando tú sabías que estaba lista». Se tocaba la cadenita de la Virgen de Guadalupe que Lucía le había dado, ya no símbolo de esperanza frágil, sino de promesa cumplida. Rosa no podía guardar su bendición para sí misma. Era como si el amor que había recibido fuera agua en un recipiente lleno hasta el borde. Inevitablemente, se derramaba hacia otros. 6 meses después de mudarse a la cooperativa, Rosa propuso una idea audaz a Patricia y a las demás mujeres. ¿Y si abrimos un espacio para otras mujeres como yo? Mujeres sin papeles, sin trabajo, sin esperanza. Podríamos darles refugio temporal mientras encuentran su camino. La propuesta fue recibida con entusiasmo unánime. Entre todas, renovaron un viejo granero en el terreno, irónico, un granero como aquel donde Rosa encontró a Lucía, y lo convirtieron en un albergue modesto. Tenía capacidad para 5 mujeres a la vez, con camas, una cocina compartida, un baño. Establecieron reglas claras, estadía máxima de 3 meses. Cada mujer debía contribuir con trabajo en la cooperativa.
y todas participaban en un círculo de apoyo semanal donde compartían historias, oraciones y fortaleza. Rosa se convirtió en la coordinadora no oficial del albergue. Su propia experiencia le daba credibilidad y empatía. Sabía exactamente lo que sentían las mujeres que llegaban: el miedo, la vergüenza, la desesperanza. Pero también sabía algo que ellas todavía no, que el fondo no es el final, sino a veces el comienzo. La fe no depende de lo que tengas, les decía en las reuniones nocturnas, sino de lo que crees cuando no tienes nada. La primera mujer que acogieron se llamaba Esperanza, una guatemalteca de 30 años que había escapado de violencia doméstica con sus 2 hijos pequeños. Llegó con nada más que la ropa puesta y terror en los ojos. Rosa la recibió exactamente como Patricia la había recibido a ella, con brazos abiertos, sin juicios, con amor práctico. Le dio ropa limpia, comida caliente y, lo más importante, le dio tiempo y escucha. «Vas a estar bien», le prometió Rosa. «Yo sé que no lo parece ahora, pero vas a estar bien. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte». 3 meses después, Esperanza había encontrado trabajo estable en una panadería local. Sus hijos estaban en la escuela y había comenzado su propio proceso legal. El día que se mudó a su propio apartamento, abrazó a Rosa durante largos minutos. «Usted me salvó la vida», sollozó. «No solo me dio techo, me devolvió la dignidad». Rosa negó con la cabeza. «Yo no te salvé, Dios te salvó. Yo solo fui sus manos ese día. Y algún día, tú serás las manos de Dios para alguien más». Así funciona esto. El albergue se convirtió en algo más grande de lo que habían imaginado. Mujeres que habían pasado por ahí y se habían establecido regresaban como voluntarias. Donaban ropa, ayudaban con traducciones o cuidado de niños. Se creó una red de solidaridad que se extendía más allá de las fronteras del terreno. La cooperativa comenzó a recibir donaciones de la comunidad local, impresionada por el trabajo que hacían. Un periódico pequeño publicó un artículo sobre Raíces de Esperanza y su albergue para mujeres migrantes. La historia de Rosa, aunque no mencionada por nombre a su pedido, era el corazón del artículo. Pero el momento más significativo llegó cuando Rosa recibió una llamada de Oaxaca. Su madre, ya recuperada de su crisis de salud, le dijo algo que Rosa nunca olvidaría. «Hija, cuando Miguel murió, pensé que Dios nos había abandonado, pero ahora veo que no. Él convirtió tu dolor en amor para otros. Tu hijo no murió en vano. Su muerte te hizo lo suficientemente compasiva para salvar a todas estas mujeres. Miguel vive en cada vida que tocas». Rosa lloró, pero esta vez eran lágrimas de paz. Su madre tenía razón. El dolor no había sido eliminado, pero había sido transformado en propósito. La cabaña azul de Rosa, que comenzó como refugio para una, se había convertido en símbolo de segunda oportunidad para muchas. Y Rosa, la jornalera invisible que hace un año no tenía ni voz ni futuro, ahora era líder, mentora, madre espiritual de una comunidad de mujeres rescatándose unas a otras. Porque Dios no solo responde oraciones, a veces Él te convierte en la respuesta a las oraciones de otros. Hoy, cuando miro hacia atrás a aquella noche de tormenta del 31 de diciembre, Rosa entiende algo que no podía ver entonces. Dios nunca estuvo ausente. Estaba en el granero esperándola. Estaba en el impulso que la hizo ayudar cuando hubiera sido más seguro ignorar. Estaba en cada paso del camino, invisible pero presente, tejiendo una historia de redención que requería primero que ella se vaciara completamente de sí misma para poder ser llenada de propósito. El 2026 no trajo un año fácil, trajo un año transformador, porque a veces lo que parece el fin es solo Dios cerrando un capítulo para abrir uno mejor. La lección de Rosa es simple pero profunda. Cuando das desde tu escasez, Dios multiplica desde su abundancia. Cuando eliges el amor sobre el miedo, la bondad sobre la supervivencia, lo imposible se vuelve inevitable. Esa mochila rasgada que Rosa cargaba ya no pesa como antes. Adentro todavía guarda su Biblia, la foto de Miguel, su libreta de oraciones. Pero ahora también guarda cartas de agradecimiento de mujeres cuyas vidas tocó,
fotos del pequeño Miguel sonriendo y recibos de pagos a su madre en Oaxaca. Es una mochila de testimonio viviente de que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto. Y ese momento, aunque duela esperarlo, siempre vale la pena. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.